Dame un segundo que ya queda la grabación dispuesta. Adelante, Johan. Muchas gracias, doctora Anabela. Muy buenas tardes para todos. Profesora Adriana, profesora Diana, profesor José, un placer estar aquí conversando con ustedes. Nos consideramos supremamente importante todo el ejercicio de construir conocimiento de manera colegiada, y si lo hacemos con otras instituciones, qué bueno es esto. Bueno, de manera general tenemos como un asunto que nos reúne para que conversemos un poco alrededor de evaluación, y específicamente alrededor de instrumentos. Dentro de ellos, muy seguramente se hará énfasis en el tema de rúbrica como instrumento, y, y alrededor de esto la idea es que podamos conversar. Existe una motivación inicial, que es el documento que, que tenemos, pues que la Universidad ITP nos permitió conocer, y que de allí salen como elementos que podemos conversar, que podemos discutir, y más allá de un ejercicio de presentación sobre volver a poner, digamos, en la mesa autores o conceptos, no oriente más hacia en ese perfil, digamos, sacarlo del ejercicio de conferencia y presentación conceptual, más allá presentarles los conceptos que nosotros manejamos y la experiencia que tenemos a partir de estos conceptos, porque evidentemente, pues, ustedes conocen todo esto, muy seguramente conocen mucha más bibliografía y tienen mucha experiencia al respecto, pero podríamos conversar en relación a la conceptualización general. Entonces, voy a empezar a compartir pantallas, y mientras tanto alguna persona quiere compartir alguna expectativa, alguna idea, alguna orientación específica en la conversación, lo podemos hacer. Yo no tengo ningún problema en que vayamos adelantando la conversación en el mismo momento de la presentación, o si quieren ustedes, lo vamos dejando, digamos, como al final. ¿Me pueden confirmar si ya pueden ver mi pantalla? Sí, pero estamos viendo tu calendario. Listo, ya. Listo. Bueno, Ya, entonces, ahí sí. gracias. Antes de iniciar, ¿alguna orientación específica, alguna expectativa general sobre esto? ¿O empezamos a charlar? No, yo creo que las preguntas más bien serían como al final. Vale, listo. Entonces les voy a compartir un poco esta breve conceptualización de lo que nosotros asumimos como el uso de las herramientas al interior, pues, de la universidad, y lo podemos ir discutiendo. Que no. Listos. Bien. Bueno. Entonces, inicialmente quise poner aquí como título instrumento, ya que es importante tener como ciertas claridades en referencia a muchos conceptos que a veces se pueden utilizar de manera muy general, pero que no son, digamos, muy precisos. Y está el término de examen, prueba, test, instrumento. Hay como muchos conceptos en el aire, y en este momento hablaríamos básicamente de instrumentos, que se diferencia directamente de prueba, o se diferencia de protocolo en el sentido amplio de su conceptualización. Todos estos instrumentos y muchos más, yo simplemente de manera muy corta para la conversación se citan algunos que son los más usuales, y que pude sacarlos también de lo que vi en el documento que pude observar. Entonces, son instrumentos para evaluar desempeños de manera general, y también el alcance del desempeño lo empezamos a contextualizar y a limitar también. Hay unos objetivos y unos, digamos, contextos en los que el desempeño se observa de manera diferente si se aplica un instrumento u otro instrumento. De manera general,
miremos un poquito sobre protocolo, sobre lo que conocemos como test o las preguntas o los instrumentos que están articulados con preguntas y opciones, y dentro de preguntas también está la posibilidad de los ítems. Las listas de chequeo que se utilizan de manera general y rúbricas, digamos, o las rúbricas como conceptualización. Antes, digamos, de llegar a los instrumentos, para observar el instrumento, para escoger el instrumento y para, digamos, asignarlo a una experiencia específica, a una actividad específica que puede asumirse como un momento de evaluación, pues hay dos cosas especiales, los objetivos y los objetos. Dentro de cada contexto, cierto, situación o caso, en muchas, digamos, teorías se hace una similitud fuerte entre lo que puede ser un contexto o situación, o también entre situación o caso, pero de manera general están expuestas acá. Cada una de ellas presenta como unas cualidades muy puntuales, ¿cierto? Muy específicas, que hacen que algunos de los instrumentos que están aquí y muchos otros puedan ser los más adecuados, ¿cierto? Para usarse en un proceso de evaluación que esté inmerso en una actividad que se sustente dentro de alguno de estos contextos, pero también no solo por una cercanía estructural a la situación, se define, entra el tema de los objetos. Y el objeto, en este caso a ser evaluado, eh, tiene una preponderancia para escoger el instrumento de evaluación, ¿cierto? Pero no solo eso, porque a veces también se utiliza o se suele pensar que el objeto a ser evaluado es el que define también exclusivamente el instrumento. Por ejemplo, si voy a evaluar no sé, una sustentación oral, ¿cierto? Entonces yo podría ir más allá y definirlo como objeto y decir que para este tipo de actividades, por ejemplo, una rúbrica de la retórica clásica sirve mucho, o un checklist, depende pues las necesidades o el contexto de la situación. Entonces, no solo eso lo define, sino la orientación de la evaluación y efectivamente lo que necesita ser observado. Entonces, resumiendo, tenemos una serie de instrumentos disponibles en nuestra cajita de herramientas, ¿cierto? Y vamos a observarlos a partir del objetivo y el objeto, que son digamos, son claves para poder asignar el mejor instrumento a la situación que tenemos. Ahora bien, tenemos un contexto en este momento importante, que es el tema del aislamiento y la preparación que tenemos que hacer en educación remota de emergencia y muy seguramente con un poquito más de tiempo en preparación para una educación muy seguramente en modo virtual o blended, por ejemplo. Bueno, como les dije, no les voy a presentar acá una serie de conceptos y autores, sino a partir del uso y de la comprensión que tenemos, lo que asumimos dentro de estos instrumentos para las diferentes situaciones que tenemos, y allí entonces lo podemos como hacer nuestra relación o nuestra equivalencia con las actividades que ustedes tienen y conversar al respecto. Los protocolos, en este caso, los utilizamos para un ejercicio de una observación en periodos un poco más extensos, no en momentos de sentarse o la típica evaluación de sentada que uno le dedica 2 horas y se sienta bajo una condición presencial o sincrónica, si es virtual o si es online, y se despliega. Entonces estos protocolos son un poco más extensos en el tiempo, tienden a ser asíncronos, nosotros los utilizamos o cogemos de la construcción de protocolo su cualidad de poderse aplicar en diferentes momentos, en diferentes días, de acuerdo pues a la situación, al contexto que se esté trabajando, y su objetivo específico. Por ejemplo, utilizamos mucho los protocolos cuando queremos hacer una evaluación para contratar talento humano,
¿cierto? Para revisar, digamos, la línea base de competencias que los estudiantes tienen. En fin, digamos que eso está allí como una construcción un poco más amplia en cuentos de tiempo y estructura. Se acerca más al concepto de prueba. Un segundo, por favor. Gracias. Es que empezaron aquí al lado con una construcción y me hacen mucho ruido. Estos protocolos se acercan más al concepto de prueba en el sentido en el que prueba es todo lo que sucede alrededor de una estructura planeada para la evaluación, desde el momento de su concepción, diseño, escogencia de instrumentos, estructura logística, procesamiento de resultados, entrega de informes, toda esa situación completa es lo que se comprende como prueba, ¿cierto? Y tiene una cercanía también por esta extensión y complejidad en sus elementos con el tema de protocolo. Y pueden incluirse diferentes fases que impliquen lo que estábamos hablando, actividades que son asíncronas y se programan para diferentes días, ¿cierto? Y diferentes instrumentos. Un protocolo puede tener 2 o 3 instrumentos en su construcción, ¿sí? Usualmente nosotros trabajamos entre 2 o 3 instrumentos para ejercicios de observación un poco más profunda. Bueno, los test o exámenes o del tipo estructura, contexto o enunciado, seguido de preguntas o ítems con opción múltiple y única respuesta correcta, los utilizamos. Y aquí hay un mundo grandísimo. En este solo punto hay un mundo inmenso en el que se observa fuertemente la teoría clásica de la evaluación, que es la que conocemos. Creo que todos fuimos formados en la teoría clásica, que es básicamente la lectura, preguntas, una opción u opciones lejanas, fuera de campo semántico, opciones que no son para nada digamos, consistentes y una única opción correcta, una sumatoria de respuestas correctas con un número y un promedio al final que dan una nota, ¿cierto? Eso es como lo que se obtiene en teoría clásica. Lo que se utiliza ahorita fuertemente es la teoría de respuesta al ítem. Entonces ya pregunta como tal, digamos, es simplemente una opción. El ítem es una construcción completa de un enunciado que puede venir en forma de pregunta, puede venir en forma de afirmación y que el enunciado con sus opciones comprenda una unidad de sentido, ¿cierto? Y sin opciones correctas o incorrectas, las marcas generalmente no dan correcto o incorrecto, los estudiantes simplemente marcan una respuesta, evidentemente hay una respuesta que es la clave y se aplica un procesamiento de TRI para mirar cómo funcionan los ítems y cuál es el más consistente de acuerdo al contexto. Esto de manera general es teoría de respuesta al ítem, posterior a teoría clásica, y ahí hay mucho que trabajar. Pero bueno, básicamente estos tipos de instrumentos son muy cerrados o son cerrados, ¿cierto? Generalmente se utilizan dentro de teoría clásica, que es la que la mayoría, digamos, de instituciones aún trabajan. Se utilizan para comprensión de lectura, así sea dentro de un área específica o busca recuperar información que a veces se articula más desde la comprensión, ¿cierto? Y tiene las particularidades que es fuertemente sincrónica, o sea, debe estar con un acompañamiento, necesita tener una guía permanente en tiempos específicos, ¿cierto? Y esto pues estas características hacen que sea el instrumento menos recomendado para la situación actual. Este tipo de instrumentos no nos otorgan en la situación que estamos de educación remota o de virtual, no otorgan una información muy confiable, a no ser obviamente que podamos construir unos instrumentos en teoría de respuesta al ítem que
que son un poquito más manejables por el tema de las opciones consistentes o no consistentes. Bueno, digo, ahí hay mucho que podemos ir charlando. Todo lo que tiene que ver con las listas de observación y chequeo, las utilizamos y las dejamos exclusivamente para los saberes procedimentales, para las marcas que usualmente son, pueden ser también asíncronas, o sincrónicas. Aquí no hay ningún problema, igual que el protocolo, ¿cierto? Pero los dejamos exclusivamente para cuando tenemos que ser muy asistenciales, para que tenemos que trabajar mucho la guía o revisar los pasos, ¿cierto? Y usualmente los dejamos para información que queremos dar de manera cuantitativa y muy dicotómica, en el sentido de cumple o no cumple, tiene o no tiene, lo hace o no lo hace, de este tipo de situaciones. Y tratamos de dejarlo dentro de lo que sea mucho más procedimental, en observación de las características generales de los checklists. Pueden llegar también a ser evidentemente cualitativos, aunque por sus condiciones generales limitarían un poco la observación desde lo cuantitativo. Para eso existen entonces las rúbricas, ¿cierto? Y las rúbricas, en este caso, como matrices en el documento que ustedes tienen una presentación muy chévere, muy adecuada como matrices, ¿cierto? Matrices. Y es la idea. La rúbrica es la más integral, es la que contiene casi todas las bondades de los otros instrumentos, ¿cierto? Y al ser integral nos permite no solo trabajar desde la, digamos, desde una matriz que nos permita observar los desempeños, sino que además nos permite guiarnos en la construcción de los cursos como tal. Entonces, en ese sentido, nos vamos a centrar un poco más en la rúbrica, ¿cierto? Y avanzamos un poquito en la concepción que tenemos de ella. En rúbricas, en la teoría, evidentemente siempre hay espacio para volver a revisar, a observar nuevas propuestas, pero hasta ahora, en los grandes estudios, los grandes autores, desde Scriven hasta hace poquito, por ejemplo, Goodrich, bueno, ahí tenemos muchos, de hecho tenemos muchos latinoamericanos, tenemos una persona que trabaja fuertemente el concepto de rúbrica en comunicación, que es Ana Torresi en Argentina. Todos ellos siguen la guía de los únicos dos tipos de rúbricas que existen, que son las holísticas o las analíticas, ¿cierto? Entonces, teniendo claro estos dos tipos o las dos tipologías exclusivas, lo único que uno ya entra a hacer es desplegar cuáles de estas dos serían más adecuadas de acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación, caso que tengamos específicamente. Lo que despliego un poquito en adelante es un poco más orientado hacia lo analítico, y vemos un poquito ya su integración o su síntesis para que se construya como holística. Entonces, la rúbrica, primero, como bien lo tenemos, creo que juntos compartimos esta visión, es básicamente una matriz. Y es importante que se observe en el discurso de todos como una matriz que puede iniciarse siendo una matriz de una guía, por ejemplo, de verbos en términos de la complejidad cognitiva, para posteriormente construirse como una matriz de indicadores que nos muestran lo observable del desempeño de acuerdo a lo que estemos tratando de evaluar. Y también más adelante, con la inclusión de una escala numérica, llegamos realmente a la construcción de la rúbrica. Una rúbrica, por ejemplo, sin la escala numérica, aún no es rúbrica, es una matriz. Si solo tengo matriz, a veces los llaman descriptores, muchos teóricos, y nosotros nos acercamos más a la visión de indicador más que descriptor, por su construcción de verbo más objeto, ¿cierto? Entonces, una matriz de indicadores nos observan, nos construyen el plan de curso y nos permiten observar todo el espectro de la varianza del desempeño de los estudiantes. Y hacia atrás, pues yo lo puedo indicar solo con verbos. Entonces, arranco con una matriz de verbos, posteriormente con una matriz de indicadores y posteriormente con la escala de numérica. Ya tiene, digamos, todas las características para ser rúbrica.
En general, las rúbricas presentan agrupaciones, ¿cierto? Agrupaciones según complejidad, y esas agrupaciones son las que nos van a definir la estructura, ¿cierto? La superestructura. Nos van a decir qué campos, por ejemplo, estos son simplemente unas posibilidades de agrupación. Yo puedo agrupar de lo macro a lo micro y decir, tengo un campo de trabajo en el cual voy a sacar otra agrupación que son las dimensiones previstas en este campo, y puedo, si quiero, sacar una agrupación que dice estos son los conceptos que construyen estas dimensiones, ¿cierto? Estos son los aspectos que construyen estas dimensiones, y puedo agrupar aún más hacia el punto más pequeño, digamos, una unidad indivisible. Yo podría decir, estos son los elementos que están presentes en estos aspectos, que están construyendo los conceptos, presentan estas dimensiones y que son todas de este campo. Este es simplemente un ejemplo para decir cómo en las rúbricas agrupamos de manera especial la estructura para poder desplegar ahí sí los niveles de complejidad y los indicadores. Cuando tenemos todas estas agrupaciones, entonces en la rúbrica mostramos las espirales de complejidad. Ya conocemos muy bien que arrancamos en espiral de complejidad desde lo menos complejo o lo más complejo. Técnicamente mucho instrumento internacional, mucho estudio desde la psicometría nos dice que es en temas de aplicación se recomienda que se presente el punto más alto, ¿cierto? El cumplimiento más alto, la complejidad más alta, y se empiece hacia la derecha a presentar un decrecimiento en complejidad, en todo esto hasta el mínimo, ¿cierto? Digamos que esto es como un estándar general. No quiere decir que deba ser así, también puede presentarse de manera contraria, en el que mostramos un momento mínimo de complejidad básica, mínima, de presencia baja de los rasgos, y vamos en crecimiento hasta la parte más alta. Entonces esta espiral debe estar presente allí después de que tengo todos estos campos y estas dimensiones. Cuando ya tengo toda esta construcción de la espiral de complejidad, pienso posteriormente en asignar los valores numéricos para la escala, ¿cierto? Que eso, digamos, usualmente es lo último que se pone, y ya tendría que ver con lo que ustedes convengan en cuanto a la relación que tenga o la equivalencia que tenga para ustedes el número con ese desempeño o con ese momento de desempeño. Al desplegar las agrupaciones de complejidad, ¿cierto? Y al desplegar toda esta espiral en niveles, para eso se utiliza mucho diferentes taxonomías. Cuando tenemos esto, entonces podemos desplegar todo el espectro de la variancia del desempeño para observar, repito, desde lo mínimo a lo máximo o desde lo máximo a lo mínimo, sin limitar lo que yo espero del estudiante en términos de certificación, ¿cierto? Por esta razón es que se proponen rutas. Cuando uno hace eso, está generando toda la ruta del curso, está generando todo lo que se espera observar, y dentro de la ruta, usualmente el máximo no es el certificatorio, sino se entra a hacer una discusión sobre cuál es el mínimo desempeño en toda esa varianza, y se otorgan, digamos, los valores numéricos y los valores cualitativos en términos de la construcción de los planes de curso. Por ello, las rúbricas nos sirven muchísimo para construir los planes de curso y nos aportan en la ruta que lo vamos a desplegar. Ya estoy cerrando para poder conversar. Les traigo un ejemplo de todo esto que acabo de decir de manera muy rápida, porque muy seguramente y ojalá podamos en otros momentos poder seguir construyendo juntos. El indicador como tal lo construyo a partir del verbo y el objeto, ¿cierto? La teoría me lo dice, hay diferentes tipos de objetos. Tengo los verbos que también están ya clasificados taxonómicamente por complejidad cognitiva, desde Bloom y muchos otros autores, ¿cierto? Entonces yo puedo empezar a establecer toda una ruta de complejidad. Esto es un simple
ejemplo, yo puedo decir que en momentos básicos yo identifico, enumero y empiezo la escala de complejidad, paso a describir, combino, llego a afirmar y después estoy en un momento como importante de lo que se espera observar, que se explica, lo aplica, analiza, ¿cierto? Posterior a esto yo puedo llegar a justificar, argumentar, formular, diseñar, valorar, teorizar, criticar, ¿cierto? Entonces, una discusión entre las personas que definan la rúbrica muy seguramente tendría que definir cuál es esta ruta de complejidad para construir ahí sí los indicadores o descriptores, como algunas personas lo llaman. Puse en amarillo como ejemplo simplemente para decir, ustedes podrían decir que en esta varianza, en esta visual completa, desde un punto mínimo que es identificar hasta un máximo que puede ser valorar o teorizar, ustedes deciden en qué momento es el mínimo, ¿cierto?, para poder certificar el curso, y cuando en este momento me refiero a certificar es cuando ustedes le dan su criterio de aprobación, ¿cierto? Aquí hay mucho también que discutir, si es un programa por objetivos, si es un programa por competencias, pero es un ejemplo de lo que se tiene en cuenta en la construcción de la rúbrica, ¿cierto? Todos estos verbos ya propuestos empiezan a recibir sus objetos directos, los cuales se desagregan también de acuerdo a la complejidad. Hay objetos que son mucho más complejos, abstractos, otros mucho más concretos, de corte elemento o de corte concepto, y también los vamos organizando en la misma línea de complejidad para construir los indicadores. Cuando tenemos el indicador ya completo, asigno el valor al rango y muy seguramente allí sí se define qué parte de los rangos son eminentemente cualitativos y le asigno un número, y qué parte del rango también es eminentemente cuantitativo y le asigno números. Usualmente arranco desde lo cual y llego hasta lo cuanti, pero esto es también simplemente una versión de espiral de complejidad de lo que la rúbrica pueda tener. Eh, Me excuso si de pronto yo trato de ser lo más, digamos, sencillo en el discurso. Sé que esto tiene mucha discusión y no sé si hasta allí pueden observar de alguna manera clara, eh, digamos, lo que nosotros observamos como, primero, como cuáles son los instrumentos, qué es una rúbrica en términos de instrumento, en qué momentos la usamos y cuáles son sus características de construcción, de diseño, y obviamente su alcance en la aplicación. Todo esto también muy en consonancia con lo que se observó en el documento, donde posiblemente había como un cruce entre la aplicación de instrumentos sobre instrumentos, pero podríamos discutirlo. Entonces, hasta allí, si quieren, empecemos a conversar un poquito alrededor de estos conceptos generales. Listo, Johan, mil gracias. Entonces, los compañeros que están en la sesión, bienvenidos los comentarios, las consultas. Como somos tan pocos, pueden ir interviniendo, simplemente abren su micrófono y Johan estará atento pues para que podamos generar esta realimentación. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Ibarra, también docente de acá del Instituto Tecnológico. Una duda de las que de pronto se me generan es, nosotros, a pesar de que nuestro modelo pedagógico es constructivista activo, ¿sí? Somos por competencias, pero sin embargo nosotros no evaluamos por competencias, ¿sí? Entonces, esa es la parte que de pronto nos ha faltado ahorita articular, y que gracias a todo a esta situación y el acompañamiento que ustedes nos han ofrecido, o sea, vamos a tratar como de integrar ante todo la evaluación, ¿no? La evaluación por competencias, porque como usted nos decía, podemos utilizar, según la taxonomía de Bloom, algunos verbos para nosotros crear nuestras propias rúbricas. Entonces, mi pregunta es, ¿nosotros podemos tener unas rúbricas por áreas de conocimiento o por decir, sí, específicas, o cada docente
que dicta su espacio académico o unidad de formación lo debe desarrollar. Claro, profe. Bueno, claro que sí. Bueno, inicialmente, qué bueno que empiecen por la dimensión de la evaluación. Es la mejor forma, debo decirlo por experiencia, de acercarse a un modelo por competencias. Igual, así en este momento no esté totalmente constituido el modelo por competencias, no hay ningún problema, porque este instrumento tiene la bondad de funcionar muy bien en cualquier enfoque de estos. Puede utilizarse en uno que es exclusivamente por objetivos. Simplemente lo que nos varía es cómo construyo el indicador. Entonces, sirve, no es un golpe fuerte, digamos, frente a lo que ya tienen dispuesto en su modelo. Entonces, trabaja perfectamente. Por otro lado, la idea es que cada curso pueda tener una rúbrica. No una rúbrica por profesor. La idea es que si ustedes tienen, aquí hay muchas cosas que ver también. Si ustedes, digamos, están distribuidos en diferentes regiones, en diferentes, digamos, lugares en el país, pues habría que entrar a observar las realidades regionales para mirar si existiría alguna diferencia entre los cursos, pero básicamente hay una columna vertebral de los cursos que serían estables para todos, sea que sea multicampus o sea simplemente un programa que se ubica en un lugar específico en el país. Es común para todos, muy seguramente es su objetivo general, como el objetivo del curso, por no hablar de unidad de competencia o macrocompetencia, ¿cierto? Sino el objetivo. Si es por objetivos, entonces en este curso se pretende lograr tal cosa, ¿cierto? O en este curso se pretende desarrollar tal unidad de competencias, si es por competencias. Entonces, frente a ese objetivo, la idea es que los profesores, un grupo de profesores, o si son todos, qué bueno sería, no sé si son muchos, un grupo de profesores representativo del curso se unirían y de manera colegiada diseñan la rúbrica para ese curso. Entonces la idea es que si yo tengo un curso, 7 profesores, tenga una rúbrica para el curso construida por esos profesores por un acuerdo epistemológico y además por un acuerdo metodológico y se aplique la misma. Porque si no se hace así, perdemos mucho las bondades de los resultados que nos ofrecen las rúbricas, porque ustedes pueden, con un instrumento estable que es aplicado a todos los estudiantes en este curso, ¿cierto? Con algunas pequeñas variaciones, pero no son variaciones de fondo, son variaciones simplemente en una evidencia, porque la autonomía del profesor permite que esto que usted lo está evaluando a partir de un ensayo, por ejemplo, yo lo estoy evaluando a partir de una sustentación oral. Ahí no hay ningún problema y no se golpea, digamos, esta autonomía del profesor. Todas esas variaciones existen, pero el corazón de lo que se observa, lo que quiero observar, sí debe ser uno solo para que puedan comparar los resultados, asegurar comparabilidad, asegurar equivalencia y poder de los resultados sacar también tendencias y hacer una investigación muy juiciosa a partir de los resultados de los estudiantes. Entonces, sí, la idea es que tengan una rúbrica por curso, no una rúbrica por profe, y eso implica que la rúbrica no se oriente hacia la evidencia, sino hacia el desempeño. Entonces, cuando los profesores a veces la utilizan exclusivamente para ellos, en general, se orientan mucho por la evidencia. Entonces, si yo tengo la oral, o si yo tengo el protocolo escrito, o si yo tengo el ensayo, o si yo tengo el proyecto,
para la versión o la estructura o las características o componentes de esa evidencia, yo genero la rúbrica. Entonces se vuelven rúbricas más bien de evidencia y no rúbricas sobre la observancia del desempeño. La idea es que si yo tengo 7 evidencias diferentes, la misma rúbrica pueda observarse en todas ellas. Profe, no sé si llegué un poco a la intención de la pregunta. Sí, profe, porque lo que usted dice es la realidad, ¿no? Nosotros siempre evaluamos es el producto y en realidad no se evalúa la competencia. Entonces se tiene que analizar desde la taxonomía de Bloom también el alcance o digamos, sí, lo que el estudiante fue capaz de hacer desde esos contenidos, desde ese ejercicio o esa orientación que le dio el docente. Entonces es como empezar como a un poquito la parte de lo que usted nos decía, no solamente lo metodológico, sino lo epistemológico, que es allí donde debemos ahondar un poquito más. Claro, profe, de pronto para retomar un poco el ejemplo de algo que ustedes ya habían producido allí, para aterrizarlo un poco más, si yo tengo, por ejemplo, un descriptor en una rúbrica para un foro, por ejemplo, y yo escribo como objeto interacciones, entonces a ese objeto le pongo un verbo. Bueno, yo primero tengo el verbo, entonces yo puedo decir presenta, por ejemplo, por decir cualquier cosa en este momento. Presenta. ¿Qué es lo que presenta? Entonces pongo el objeto, interacciones. Entonces construyo mi indicador y yo digo, presenta suficientes interacciones o algo así. Cuando un indicador es de este tipo, el objeto de interacción va eminentemente construido en torno a lo que implica ser foro. O sea, tiene mucho rastro de ser una rúbrica de evidencia. Entonces, porque si yo pongo o presenta interacciones en un ensayo o en una presentación oral tipo sustentación, pues no me va a funcionar, ¿cierto? Entonces, si yo puedo cambiar y decir, no es que presenta interacciones, sino, por ejemplo, justifica, Demuestra. compara los elementos previstos en la discusión en interacciones, en fin, ese justifica o ese compara yo lo puedo observar en cualquier otro instrumento que esté previsto. Bueno, hay que mirar también los alcances, pero es la idea. No solo Bloom, nombre Bloom, pero la idea es que ustedes puedan observar diferentes posibilidades de taxonomías y poder ir construyendo. Les funciona en objetivos, les funciona en competencias y hacia allá va como la construcción de los instrumentos. Gracias, sí. Gracias, muy amable. Sí está muy entendido, gracias. No sé si sea... Es que yo quiero tocar este tema porque yo observaba en el documento y me parece, sería interesante que lo pudiéramos discutir, que había primero pues se mostraban las rúbricas como de dos tipos, una rúbrica tipo foro y una rúbrica tipo opción múltiple. Yo creo que con lo que acabamos de completar, de discutir, se aclaró muy bien pues cuáles son los tipos, ¿cierto? Y que foro foro es una evidencia, no sería un tipo de rúbrica, y opción múltiple es una característica de otro tipo de instrumento. Me llama un poco la atención que sobre la aplicación de un test de opción múltiple se estaba construyendo una rúbrica. Entonces, por ejemplo, y yo leí algunos indicadores como presenta entre un 60 y un 100% de respuestas correctas. Y el otro nivel, porque me parece que era dicotómica, presenta menos del 40% de respuestas correctas. Esta parte me gustaría, si tienen conocimiento sobre eso, sobre ese documento, para que pudiésemos aclararlo, ya que yo observo allí y me gustaría aprender también de su experiencia. Desde el acuerdo número 019 del Consejo Académico. Exacto, entonces me gustaría mucho aprender desde esa experiencia
porque cuando uno aplica un test de opción múltiple, pues ese ya es el instrumento que apliqué. Y si yo tengo respuestas correctas X, me sale una escala y ya salió mi evaluación. Pero esta versión de aplicar un instrumento y otro instrumento sobre ese instrumento, o sea, yo aplico opción múltiple y además le pongo una rúbrica a las respuestas, esa parte me gustaría comprenderla un poco mejor, aprender de esa visual que tienen, o si de pronto con esta charla algo cambia en su percepción sobre lo que pueda hacer ese acuerdo. Sí, permítame, yo participo aquí en este Claro. documento. Claro. Bueno, cuando se hizo las rúbricas, lo que dice usted, la intención era nosotros, como no tenemos ese modelo constructivista activo, pero dentro de la evaluación no teníamos la valoración por competencias. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo llevar esa valoración cualitativa, porque la competencia es cualitativa, a una calificación cuantitativa, o sea, numérica? Entonces, lo único mecanismo que encontramos fue la rúbrica. Y la rúbrica entonces nos acercaba un poco a cumplir lo que usted dice, el objetivo del espacio académico. Es por eso que yo generé mi pregunta, que si cada docente desarrollaba su rúbrica, pero ya quedó entendido que es de acuerdo al objetivo, ¿sí? O a los objetivos del espacio académico, la unidad de formación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros hicimos, pues desde el Consejo Académico se proyectó la rúbrica para lo que era el foro, lo que era el cuestionario y el de apareamiento. Permítame, yo lo estoy mirando acá. Nos hablaba precisamente de formato de rúbrica para el cuestionario, ¿sí? Y lo que tratábamos era de valorar esas competencias que el estudiante demostraba y acercarlo a la calificación numérica que estaba también contemplada en el estatuto estudiantil, ¿sí? Porque de lo contrario le dejábamos abierta esa rúbrica para que el docente la construyera y en una escala de 1 a 5, pero no teníamos el sustento, por decirlo así, jurídico para darle esa valoración. Entonces, es por eso que también se tomó esta rúbrica tanto para el cuestionario, para el foro, creo que estábamos aquí, a ver, para el cuestionario. Miro aquí, para el foro, ¿sí? Y para el cuestionario y para el foro. Sí, ese fue como la intención que teníamos desde el Consejo Académico. Sí, sí, muy bien, profe, entendido. Pero ustedes allí ven entonces la necesidad de aplicarle una rúbrica a otro instrumento. O sea, cuando aplican el de opción múltiple, ya ese opción múltiple no les da la respuesta numérica. Por ejemplo, yo tengo un test de 20 preguntas, ¿cierto? Cada una vale 0.5, cada respuesta correcta, obviamente. Yo lo respondo y eso ya me otorga una nota. Lo que yo quiero como comprender es a ese instrumento que o que ustedes tienen allí también como de opción múltiple, ¿por qué ponerle otro instrumento encima como la rúbrica? No sé si soy claro y es lo que quiero es como comprender y aprender de esa visión, o si de pronto podemos llegar a aclararla para que puedan observar que usualmente uno no aplica dos instrumentos a una misma acción, ¿cierto? Escoge un instrumento y lo aplica. Entonces, yo quiero observar, por ejemplo, cómo le va al estudiante. Estoy por objetivos o por competencias. Recuerden que esto no es exclusivo de competencias, ¿cierto? Y quiero observar cómo en alguno de salud, por ejemplo, observa la situación de ahorita de pandemia. Entonces, le entregué un texto de la Organización Mundial de la Salud y le hago 10 preguntas con 10 obviamente opciones de respuesta correcta y cada una 0.5 y se lo apliqué y ya eso me otorga una respuesta. Pero aparte de eso, a los resultados
los observan con una rúbrica adicionalmente. Entonces esa parte yo quería como comprenderla bien. No sé si soy claro. O es de pronto, ¿sí? ¿Sí? Adelante, profe. Permítame, profe. Entonces, yo participo así. Ahorita revisando el acuerdo, solamente quedó para el cuestionario y el foro. No quedó la rúbrica de apareamiento. Ok, y era exacto. Y la rúbrica, Ajá. pues primero, pues no sería rúbrica de foro o de cuestionario, sería simplemente una rúbrica. La evidencia sería el foro. Pero en esta que es cuestionario, el cuestionario ya en sí es un instrumento y la rúbrica es otro instrumento. Sí. Entonces, rúbrica y cuestionario son Exacto. dos instrumentos para la misma actividad. O sea, no hay necesidad de, doctor Leonardo, de haber creado una rúbrica porque como tal el cuestionario ya es una forma o es un instrumento de evaluación. Eso es lo que le entiendo, ¿sí? Exacto, exacto. Lo digo, pues de manera general, se comprende que yo no aplico dos instrumentos de evaluación a la misma acción. Entonces, yo tengo un instrumento de evaluación, yo estoy buscándolo acá que lo tenía, que quería compartirlo para que lo miráramos. Cuando estoy en un computador nuevo también y acá. Johan, yo te hago una pregunta y qué Dime. pena también desde mi ignorancia porque yo estoy aquí aprendiendo. Si yo tengo un tema pues mi propósito es medir desempeño, que es en un modelo, bueno, por competencias, aunque también te estoy oyendo, pues que esto también puede ser en un programa por objetivos, pero si mi propósito es evaluar desempeño, alcance, un conocimiento, pues, o competencias del estudiante, un instrumento como el cuestionario de selección múltiple me permite ese alcance. Sí me entiendo, si yo, Muy o sea, buena pregunta, sí, doctora. Sí, te sí, entiendo. entonces, a mí me inquieta porque de todas maneras yo también en algún momento fui profesora y algo les he ido escuchando a ustedes en el tema de competencias. Yo estoy midiendo es el desempeño y una ABC o conteste de selección múltiple, una respuesta correcta, dos. Yo creo que como profesor no llego a tener ese alcance de mirar si realmente el desempeño se cumplió o el objetivo del curso se cumplió. Claro, sí, doctora, precisamente qué bueno que nos haces el comentario, porque inicialmente comentaba que el test o esos instrumentos tipo test, pues son los menos recomendados, ¿cierto? Para, por fin pude ampliar esto. Son los menos recomendados para este tipo de actividades en cuanto a revisar los desempeños y además para el tema de lo remoto o lo virtual. Sí es posible, o sea, la respuesta es sí, doctora. Perdón, Yo yo le puedo hago una utilizar... pregunta, ¿no? Perdón, yo le hago una Sí. pregunta que se me surgió ahorita cuando el ICFES nos dieron una capacitación de cómo ellos evaluaban, ¿sí? Entonces ellos nos explicaban que no todas las preguntas que eran selección múltiple las evaluaban en el mismo porcentaje, ¿sí? Entonces ellos decían, mire, hay unas que son de comprensión, hay otras que son de aplicación, hay otras que son como de desempeño, y dependiendo... o sea, la complejidad de la pregunta, nosotros también teníamos una escala de valoración. Entonces, no sé si lo que decía la profe anterior, que si es necesario, o sea, que si ya no es necesario, entonces establecer una rúbrica. Pero entonces, ¿cómo hace el ICFES allí cuando nos dice que ellos no le dan la misma puntuación a todas las preguntas, que hay unas preguntas que tienen mayor puntuación por su complejidad también para el desarrollo o para la respuesta? Claro, aquí hay dos mundos grandes y todos responden a lo que yo comentaba ahorita, teoría clásica y teoría de respuesta al ítem. Entonces, para retomar, doctora Anabela y ya, profe, también alcanzo tu comentario. La respuesta es sí, yo puedo observar desempeños con un instrumento de contexto e ítems o preguntas, ¿cierto? Lo puedo hacer. Pero, ojo, si es un instrumento creado dentro de la teoría de respuesta al ítem. Porque la teoría clásica anterior nos lleva al porcentaje, nos lleva al arrastre numérico y no
no observa generalmente la complejidad de la que el profesor nos está contando ahorita. Es decir, si yo hago en este momento un test del corte de comprensión con opción múltiple y una respuesta correcta, y no tengo cuidado en el diseño de tener muy claro cuál es el nivel de complejidad de cada una de las preguntas, si todas son simplemente del mismo corte, del mismo tipo, pues realmente ahí no estoy observando desempeños de nada, no me sirve y es una evaluación inválida, mucho más del corte de la opinión y realmente es un instrumento no válido. Pero si yo construyo un instrumento, y aquí, profe, voy un poco hacia allá, el ICFES, las pruebas PISA, PIRLS, TEAMS, todo AELO, todos los sistemas construyen sus pruebas a partir de teoría de respuesta al ítem. Por eso ellos observan a diferente complejidad, ¿cierto? A diferente complejidad, unos valores y no promedian, no arrastran. O sea, no quiere decir que si yo cumplí, por ejemplo, dos cositas simples de complejidad simple y una compleja y entonces yo sumo y divido y ya soy competente porque el resultado me lo arrastró. No. El ICFES tiene unas escalas muy claras de construcción de teoría de respuesta al ítem en la que cada pregunta tiene un grado de complejidad. Cuando los rangos, profe, un poco las respuestas por rangos, los rangos se ubican, digamos, de manera muy estable en que todo el desempeño del estudiante está dentro de un rango, se asigna un número. Y si todo el desempeño está dentro de otro rango o la mayoría de su desempeño está en un rango, se asigna ese número. No entraría a explicar la escala matemática porque esos son unos asuntos que se me olvidó el nombre ahorita. Se me olvidó el nombre matemático de eso, pero si yo tengo, por ejemplo, un test de 35 preguntas, por ejemplo, 40 preguntas, el rango de todos mis resultados usualmente se ubica en un lugar, ¿sí? No hay tal que los 10 primeras son excelentes, las otras son bajas y las otras son medias, no. Todo mi rango se ubica en un desempeño y el desempeño tiene unas escalas numéricas valoradas por unos asuntos matemáticos. Entonces, son dos mundos diferentes. Aquí hay mucho que discutir para llegar a la construcción de ese tipo de instrumentos en teoría de respuesta al ítem. Pero no quiero que se vea tan complejo, no quiero que en ese momento digan, no, pero es que esto no es posible, esto toca, no. El tema es que lo que podemos resumir en este momento es que podemos empezar a observar la nueva construcción de este tipo de instrumentos, sabiendo que en este momento, para estas condiciones y para observar los desempeños muy bien organizaditos en teoría, en niveles de complejidad cognitiva, este instrumento por ahora no debe utilizarse, no es recomendable para el tema de la remoto, para el tema de lo virtual, y hasta que no podamos construirlos de la manera que responde teoría de respuesta al ítem, pues los utilizaríamos, pero para eventos muy sencillos como de comprensión de lectura, ¿cierto? Y muy seguramente de manera sincrónica, entonces no nos sirve mucho. Lo que yo no sé, profe, si ahí te apoyo mucho. La explicación es simplemente que hay un valor numérico, matemático, que se otorga a los rangos de desempeño y se observan los números. Entonces, la mayoría de respuestas de acuerdo a la complejidad de un ítem, porque es que ni siquiera son preguntas, son ítems, entonces allí se otorga un valor numérico y al final toda la consistencia tiene un número. Yo aquí observaba un poquito la conversación que les estoy planteando y es, yo tengo un instrumento, ¿cierto? Que lo apliqué. El estudiante respondió entre 60 y 100% de las preguntas o afirmaciones planteadas correctamente. Si yo tengo un instrumento que ya tiene X cantidad de preguntas, ya lo apliqué y el estudiante me respondió correctamente X cantidad de preguntas, eso me otorga un número y ya lo evalué. Pero esto es el resultado de un instrumento dentro de otro instrumento más grande que está valorando. O sea, este instrumento está evaluando los resultados del otro instrumento. Entonces, eso era lo que yo quería como comentarles, porque si
si es así, me gustaría conocer mucho de esa experiencia para saber cuál es la orientación. Y si no es así, podríamos aclarar que si yo ya tengo un instrumento, no tendría que tener un instrumento para evaluar los resultados del otro instrumento para la misma acción, porque alejaría totalmente la validez de los resultados, ¿cierto? Entonces, es un poco lo que les quería contar. En este momento tienen una rúbrica con un nivel 1, 2, 3, 4, pero esta rúbrica evalúa los resultados del otro instrumento, ¿cierto? Realmente no evalúa en verbos y en objetos lo que el estudiante mostró en su desempeño, sino los resultados de esta otra prueba. Entonces, eso era lo que quería comentar para que lo pudieran revisar allí, porque entonces yo, por ejemplo, aquí no tengo selección múltiple, es un instrumento, es un tipo pues de selección para un tipo de instrumento, y la rúbrica es otro instrumento diferente, entonces habría que aclarar eso allí, ¿cierto? Era un poquito eso que quería comentar. Y la profe, disculpen que no me fijé en la participación, el nombre de la persona, si es hacia ese sentido, si ya tengo un instrumento. Sí, profe, muchas gracias, está muy Okay. claro. Gracias. Ok. Igual, muy seguramente habrá mucho que charlar y discutir en el camino de la construcción de las rúbricas. En cuanto al foro, por ejemplo, tiene una estructura muy cercana a la lista de chequeo, ¿cierto? En cuanto a que es dicotómica, ¿participó o no participó? También lo comento desde la experiencia para que en una rúbrica usualmente uno no deja lugares tan difusos como forma apropiada, más o menos, muy bueno, muy bajo, casi, mucho, poco, porque son zonas muy difusas que asignarles un valor específico con un verbo y un objeto es complicado. Entonces, estas que son generalmente dicotómicas de tiene o no tiene, hizo o no hizo, las dejamos más en una estructura de checklist, ¿cierto? Y de esto puede ser una base para empezar la construcción de la rúbrica. Entonces, es simplemente como una visual de los conceptos de acuerdo a la que ustedes presentan, y muy seguramente, si da el tiempo y las ganas, que de nuestra parte existen todas, para ir como afinando un poco esa producción de instrumentos. Profesor Leonardo. Sí, señor. José Yepes. Profe, muchas gracias, de verdad ha sido muy ilustrativa, muy orientadora pues esta charla, y de verdad nos da mucha claridad al respecto. Lástima que nuestra vicerrectora no haya podido estar, pero sí nos acompañaron pues dos integrantes del Consejo Académico, la profe Adriana y el profesor Martín Caicedo, que se conectó ahora último, y él estuvo participando bastante en la elaboración de este acuerdo y de estos instrumentos, pues que ya nos da claridad que pues es un instrumento adicional y no podría considerarse dentro de una rúbrica, sino sería otro instrumento para adicionar. Nosotros ya lo hemos detectado con el equipo, y aquí está también nuestra que nos acompaña en autoevaluación, y es una gran debilidad que tenemos en las rúbricas, en los conceptos, en la elaboración, y la verdad sí agradeceríamos si nos pudieran acompañar más al respecto, porque pues ahorita ya nos damos cuenta aún más que sabemos menos de lo que creíamos. Entonces sí nos gustaría, si existe la posibilidad de hacer más encuentros con nuestro equipo académico, y más ahora que estamos pues en aras de pedir la renovación de nuestros registros calificados, y en eso tenemos que hacer algunas rúbricas también enfocadas a objetivos de aprendizaje, y pues sí estamos un poco desorientados al respecto. Entonces sí agradeceríamos si este es el primero de muchos encuentros que pudiéramos hacer al respecto. Profesor, muchas gracias. De mi parte, con todo el gusto. Evidentemente hay que articular las cosas con la doctora Anabela y observamos toda la propuesta, el alcance, pero personalmente con todo gusto, y estaré como muy atento de cómo se articula de aquí en adelante la posible colaboración, doctora Anabela. Sí, claro que sí, José, pues ese es el ejercicio. Este primer acercamiento, yo diría, pues habla tú con
la vicerrectora, con el equipo, digamos que puntualizar o centrar más el propósito de la segunda reunión, cómo quieren que los podamos acompañar y ya pues escucharon a Johan que él está dispuesto. Hay que organizar agendas porque Johan también mantiene pues muy ocupado porque por el tema del CIEC tiene agendas a nivel nacional, entonces simplemente es programarnos. Busca el espacio, nos agendamos y miramos las temáticas que van requiriendo puntualmente para que en espacios como el de hoy de 1 hora, hora y cuarto, puedan ir despejando dudas y por supuesto ese es el ejercicio y para eso estamos, para colaborarnos, José. Muchas gracias, doctora. Me dice la vicerrectora que ya sí está conectada. Lo que pasa es que están en lo que yo les decía, teníamos programada una reunión presencial en la institución. Ella está ahí junto con el decano de ingenierías, que es Miller, entonces ella también nos está escuchando y está tomando nota al respecto. También me dice, me acaba de llamar y me dice que sí que es necesario establecer nuevas reuniones, que por favor agradece si la Universidad Cooperativa nos puede acompañar en ese proceso, pues iniciando desde cero, sabiendo nuestro desconocimiento y la falta de experiencia al respecto también, pero sabiendo que pues, tenemos las ganas y podemos construir ese conocimiento con ayuda de ustedes. Listo. Entonces, quedamos más bien pendientes de ustedes de la propuesta y si quieren, pues hacen como una agenda de temáticas para ir evacuando. Johan está, como les digo, disponible a apoyar. Si fuese, también podemos contar con otro compañero también dependiendo de los temas para ir pues alternando las agendas y las disponibilidades. Bueno, no resta más a esperar a lo que ustedes nos escriban y que este espacio pues ojalá haya sido de construcción también para ustedes. Entonces, si nos lo permiten, listo, damos por cerrado, yo les mando la grabación y quedamos atentos para irnos programando. ¿Listo, ¿La presentación será que nos la pueden compartir, doctora? Sí, claro. Finalizando el día, o sea, yo bajo la grabación y finalizando el día se la entrego a José y ya él se las allega a cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor. Bueno, feliz tarde para todos. Johan, mil gracias. Un abrazo. A ustedes, muchas gracias. Excelente día. Gracias, doctor John. Gracias a todos. Gracias.